¿Ahí te notaste? Listo, ahí creo que está grabando. Ya te digo porque me Creo que avisa sí, que ¿no? está grabando. A ver. Sí, está grabando. Sí, ¿no? Fíjate de bajarle el volumen a alguna, porque si no vamos a sentir todo este eco de dos veces. O de silenciar una de tus dos. Silenciar en Ahí el boom. está. Sí. Bueno. Igual no hablo más. Listo, vale. Dale. Pero ven que se escucha dos veces. Yo digo algo y se escucha, ustedes lo escuchan a través y después lo vuelven a escuchar a través. Si Hugo tiene el micrófono abierto, se escucha dos veces como un eco. Sí, se escucha el eco ese. Bueno, vuelvo a compartir. Bueno, era este. Bueno, habíamos visto todo lo que era descentralización y estábamos viendo autarquía. La forma más clásica de la autarquía, de la descentralización, perdón, es la autarquía. El rasgo característico y diferenciador de una entidad autárquica es que lleva cometidos típicamente estatales, administrativos, no fines industriales o comerciales, y lo fundamental, está sometida a un régimen de derecho público, ¿no? Entidades autárquicas son las que ustedes más van a conocer, las que primero se le van a ocurrir, que mencionamos en la clase pasada: ARBA, AFIP, IPS, todas están sometidas al régimen de derecho público y son descentralizaciones bajo la forma de entidad autárquica. Los elementos de la autarquía, que toda la doctrina reconoce, esto lo van a encontrar en cualquier libro, es primero, y como dato excluyente, una personalidad jurídica propia. También tiene que tener un sustrato económico con un patrimonio afectado a los cumplimientos de los fines estatales que le han sido encomendados. Tiene un patrimonio propio que es un patrimonio que le otorga al Estado a través de una asignación presupuestaria. Así como en el presupuesto de cada año el Estado prevé cuánto va a recaudar y cuánto ese presupuesto le toca a la legislatura, al Congreso, cuánto al Poder Ejecutivo, cuánto a la Justicia, y dentro de lo que es el Poder Ejecutivo, cuánto le toca a cada uno de los órganos y ministerios que integran el Poder Ejecutivo, también a cada una de las entidades descentralizadas hay prevista una asignación presupuestaria que después el Estado le va otorgando, pero se ejecuta esa asignación presupuestaria de manera independiente y diferenciada de la entidad de la Administración Central. Sin perjuicio que, como van a ver después, sí hay todo un régimen de control previsto, pero es el mismo régimen de control que tiene la propia, al cual también está sometido la Administración Central. Y, como dijimos, hoy es este fin de un cumplimiento de una finalidad específicamente estatal, no industrial o comercial. El concepto de autarquía es sobre el cual se construye casi toda la historia de la descentralización. Todas las entidades descentralizadas que van apareciendo son entidades autárquicas. Ahora, ¿qué ocurre? En determinado punto, la teoría del Estado va evolucionando y en determinados momentos históricos, los distintos estados, los distintos gobiernos del mundo van encontrando la necesidad de que el Estado lleve adelante determinadas actividades que no son fines propios y específicos del Estado, no tienen que ver con funciones esenciales del Estado, pero en que en su desarrollo está comprometido el interés general, el bien común, y que se hace necesario que el Estado desarrolle ese tipo de actividades, aun cuando, como dijimos, no son no son actividades vinculadas a fines administrativos o estatales, sino son actividades más bien vinculadas a fines industriales o comerciales, pero que el Estado entiende que debe desarrollar para, de alguna manera, cumplimentar de mejor manera el interés común.
Para esto, el Estado fue creando distintos modelos. Algunos, los primeros, eran prácticamente entidades autárquicas a las cuales se les permitía realizar fines industriales o comerciales y que estaban en gran medida regidas por el derecho público y sometidas a casi todo el régimen de derecho público, que implicaba el régimen público de contrataciones, control, aplicación de la ley de procedimiento administrativo, y eso hacía que estas entidades se parecieran más a una entidad autárquica que a un sujeto empresarial privado, y por ende no eran, se les dificultaba llevar adelante una gestión eficiente de esos fines industriales o comerciales que se les había otorgado. Después de esto, el Estado va evolucionando hacia otras formas que cada vez se van pareciendo más a este régimen de derecho privado. Ahora vamos a ir repasando todas estas formas. En este punto les quiero preguntar, alguno que me diga, a ver, ¿qué ejemplos me pueden ustedes indicar o mencionar de entidades descentralizadas, pero que tienen esta forma, dicho de una manera muy genérica, de estas formas empresariales o societarias del Estado, que llevan adelante fines industriales y comerciales, pero que son creadas u organizadas o de propiedad del Estado, para decirlo de alguna manera? ¿Qué ejemplos? Se les tienen que ocurrir muchos rápido. ¿Pueden ser las autopistas, profe? Las autopistas, en el último, por ejemplo, ¿cuál? Porque no todas. Aubasa creo que es la de... Claro, Aubasa es un ejemplo. Es una sociedad anónima que administra un corredor vial que antes estaba en manos de un sujeto privado. El Estado le rescindió la concesión al privado y creó una empresa a la cual le encomendó la gestión. Pero se conduce como un sujeto privado y está mayoritariamente regulada por el derecho privado. ¿Qué más? Y todas las empresas... Aerolíneas Argentinas, ¿puede ser? Aerolíneas Argentinas es una SA que el Estado tiene una participación que en un momento era menor y que después se expropió y ahora es una participación mayoritaria. YPF también. YPF, muy bien. ¿Qué más? Y puede ser todas las empresas que tengan un contrato de concesión, como la de los No, servicios porque públicos. esas son privados a las cuales el Estado le da un título para llevar adelante una actividad. No necesariamente implica que son formas organizadas por el Estado. Es un privado, de capital privado, al cual el Estado le da una concesión. Por ejemplo, EDELAP, EDESUR, muchos corredores viales que todavía siguen estando en propiedad de privados. ¿Podrían ser, por ejemplo, colegios semiprivados que reciben un subsidio del Estado? No, esos son privados a los cuales el Estado, entendiendo la importancia de la actividad que desarrollan, los ayuda con un subsidio, pero son privados. ¿Y alguna actividad minera o algo de eso no hay? Minera no hay ninguna. Hay algunas sí, perdón, miento. No hay mineras que realicen actividad minera en los hechos, pero casi todas las provincias en las cuales se desarrolla minería tienen alguna empresa creada. GEMS en Jujuy, Camiem en Catamarca, hay unas cuantas. A nivel nacional, bueno, usted ya mencionaron YPF y distintas empresas del grupo YPF. Está otra empresa muy importante en ARSA, que hace toda una gestión en materia de energía. Bueno, ahora ya no se llama más ENARSA, se llama IEASA. Pero hay muchas también formas empresariales que el Estado organiza para llevar adelante estos fines empresariales. Bueno, retomando un poco el desarrollo, la idea de que ustedes se ubiquen más o menos para saber a quién o de qué nos estábamos refiriendo. Y los que ustedes mencionaron tienen distintas formas. Hay algunas, o la mayoría que ustedes han mencionado, ya son por ahí más modernas, que ya tienen una forma más bien perfilada o definida, donde hay una preponderancia del derecho privado. En cuanto al régimen jurídico aplicable, lo dice con claridad, ya había distintas normas que lo venían estableciendo,
Pero lo dice con claridad el artículo 149 del Código Civil y Comercial, que en cuanto a que la participación del Estado en personas jurídicas privadas no va a modificar el carácter de estas. O sea, un sujeto privado, una persona jurídica privada, el hecho de que su dueño, el dueño de su capital, sea el Estado, no modifica su naturaleza de sujeto privado. Es un sujeto privado en el cual el dueño de todo o una parte es el Estado, pero no obsta a su característica. Es lo que establece el régimen jurídico y es lo que en general establecen las normas que regulan cada una de estas formas empresariales que seguidamente vamos a ver. Sin embargo, hoy, ¿sí? ¿Se siguen considerando privadas cuando el accionista mayoritario es el Estado, si tienen un 60% de la empresa? Sí, son privados. Son privadas, con mayoría de participación estatal. Claro, hay que ver en qué formato, pero sí. Digamos, Aerolíneas Argentinas es un sujeto privado. El dueño es el Estado, pero hay también accionistas que son enteramente privados. Lo mismo con YPF. El 51% es del Estado Nacional, pero después hay otros que no lo son y todo su régimen es de derecho privado, más allá de que siempre haya, por este carácter de accionista mayoritario del Estado, una fuerza de injerencia estatal en sus decisiones, porque bueno, el accionista mayoritario es el Estado, en la asamblea de accionistas, en las decisiones de la empresa y en la designación de las autoridades, el Estado como accionista mayoritario tiene mayores decisiones, pero tomadas las decisiones que corresponden, después en su ejecución y en su desenvolvimiento, el régimen jurídico aplicable es el derecho privado, es lo que dicen el Código Civil y Comercial y lo que dicen las normas. Sin embargo, este último tema ha estado en tensión durante varias oportunidades, ¿no? Hay siempre una constante tensión en cuanto a evolucionar y que permitir que el Estado intervenga en la actividad económica a través de ser propietario o titular integralmente o con participación del capital privado en este tipo de empresas y que en esta tarea se regule por el derecho privado. Perdón, digo que te corte de nuevo, pero ¿sabes? Sí. Se me ocurre y me genera una duda si es una empresa que sigue siendo privada con mayoría estatal y se rige por el derecho privado, digamos. En caso de alguna mala gestión de las personas que lo dirigen, entonces no se juzgaría por el juicio político, ni tendrían fueros, estos funcionarios. No, ningún funcionario público tiene fueros. Los únicos que tienen fueros son determinados tipos de funcionarios que tienen un rango político, legisladores, claro, pero el presidente, presidente de Aerolíneas Argentinas, si tiene una mala gestión, se juzga por el derecho común, digamos, por la justicia. Sí, pero el derecho penal es el mismo para todos. Eso no va a cambiar. Lo que sí no va a poder, al no ser un funcionario público, ser un sujeto de derecho privado, probablemente le apliquen, no se le pueda considerar incumplimiento de los deberes funcionarios, pero sí va a incurrir en incumplimiento de los deberes propios del derecho privado cuando el administrador o alguna de las personas físicas que cubren los cargos de una persona privada actúan en fraude de la persona jurídica que representan. Va a ser lo mismo. La norma va a ser otra aplicable, pero en eso no va a haber la diferencia. No va a estar ahí la diferencia. Bien, gracias. Bueno, les decía que hay determinados supuestos en donde esta regulación y este sometimiento al régimen del derecho público ha sido tensionado o cuestionado. Un ejemplo de eso es el fallo de la Corte Giustiniani, que ahí tienen marcado. En ese fallo se le aplicó a YPF un régimen de acceso a la información pública que rige para el Estado, digamos. El Estado Nacional, como persona jurídica, y las entidades descentralizadas estatales,
están sometidas a un régimen de acceso a la información pública, donde tienen que, a cualquiera que se los pida, poner a disposición toda la información y documentación que obre en su registro. YPF firmó un contrato con Chevron, una actividad bastante conocida hace un tiempo, para la exploración y desarrollar determinada actividad de hidrocarburos en Vaca Muerta, y alguien, Giustiniani, que es un diputado, pide que se le entregue copia de esa documentación, que tenía o estaba sujeta a un acuerdo privado de confidencialidad, donde las partes habían sometido a esa condición la firma del contrato, y la Corte termina diciendo que, con una construcción un poco borrosa y en cuanto a la importancia de la actividad y algunos otros argumentos, termina señalando que está bien, aún siendo un sujeto privado, se le aplica este régimen y YPF debe brindar este acceso. En otras normas, y la mayoría de la doctrina hoy está en día, o considera que, digamos, de nada vale, o para qué voy a crear un sujeto, para encomendarle funciones de derecho privado y pedirle que compita y que se desarrolle en una actividad privada, si después, de cualquier manera, la voy a someter al derecho público y a las restricciones que el derecho público trae. Entonces, si yo pretendo ahí carece sentido la creación misma de la empresa, o el otorgamiento o la encomienda de este tipo de actividad, porque justamente el presupuesto es excluirla del sometimiento al derecho público para que pueda realizar una actividad de privados y entre privados y vincularse con los privados encontrándose sometida a ese régimen. Esto quiere decir que las empresas creadas y sometidas al derecho privado, aun cuando el Estado sea dueño o titular de ellas, se van a regir en todo lo que sea su gestión por el derecho privado. Ahora, la relación entre el Estado accionista y el funcionario que el Estado designa como director en la empresa, en su representación, ahí sí hay una relación de derecho público, porque el director responde al Estado como funcionario público. Ahora, una vez que se sienta en su silla y vota o decide algo, está integrando un órgano de derecho privado, pero en su relación y su responsabilidad con su mandante, que es el Estado, ahí sí va a estar alcanzado ese tramo por el derecho público. ¿Entienden esto? ¿Está claro lo que quise decir? Sí, profe. Sí. Una pregunta. Pero entonces tuvo que brindar la información YPF, digamos. Sí, en el fallo de la Corte que fue bastante criticado por ese punto. Claro. Por esto de que los funcionarios tienen que... No, digamos, no, el argumento no tiene nada que ver con esto que los funcionarios, porque no era el funcionario el que tenía que dar la información. Era YPF, persona jurídica distinta, digamos. No era el funcionario en su relación con el Estado, se relaciona con el derecho público, y si incumple cualquier norma, deberá responder conforme a las normas de derecho público frente a su mandante, que es el Estado. Esa es una relación. Ahora, YPF, persona jurídica de derecho privado, con el resto de la sociedad y con el resto y con el Estado mismo, se regula por normas de derecho privado, o con el Estado por normas de derecho público en algún caso, pero como se regiría cualquier privado. YPF, si quiere tener una concesión de explotación de un yacimiento, y tendrá que ir y pedírselo como cualquier privado, se lo pide al Estado, cumplir con las mismas obligaciones que el Estado exige a los privados que realizan esa misma actividad de hidrocarburos. ¿Se explica? Porque si no, es un sujeto privado que va a estar desarrollando una actividad privada en una diferencia con los demás que hacen esa misma actividad, porque él va a tener un determinado título específico que no correspondería, y que por eso el Código Civil está indicando que tienen que regirse como personas privadas. ¿Está claro esto? Sí, pero igual entonces no se condice con el fallo final, porque si se tendría que... Claro, regir. Claro, eso es lo que le estoy diciendo. Por eso es que el fallo de la Corte fue bastante criticado. O sea, es un fallo que, se lo menciono, que fue criticado por esa construcción, donde no obstante
estar, y que todo el régimen jurídico dice que se rigen por el derecho público, por el derecho privado, le aplicó una norma de derecho público. La mayoría de la doctrina señala en este fallo de la Corte que está el error en este punto de razonamiento. Justamente es así. O sea, no fue un fallo que haya cosechado consenso. Es un fallo que desde la doctrina no fue seguido íntegramente, ¿no? ¿Quién me preguntó? Al que me decía esto. Yo, sí, ya entendí. El tema es ese, el fallo va en contra el fallo y algunas otras posturas doctrinarias que andan minoritarias van en contra de lo que dice la postura doctrinaria mayoritaria y de lo que dice otra misma jurisprudencia de la Corte y de lo que dice el régimen jurídico vigente. Bueno, acá vamos a empezar a ver los distintos tipos o de formas societarias que el ordenamiento jurídico establece. Digamos, hay distintas normas que crean formas empresariales y societarias que van evolucionando. Las primeras formas empresariales que van apareciendo tenían una presencia muy fuerte del derecho público y después esto va corriéndose hacia regulaciones preponderantes del derecho privado. Una de las primeras formas que aparece es la de las empresas del Estado, que, como vemos, tienen, o como vamos a ver, todavía no vimos, tienen grandes similitudes a las empresas, a las entidades autárquicas, y que tienen un sometimiento al derecho público bastante marcado, ¿no? Son creadas en el año 49 por la ley 13653 y en la ley se prevé que tendrán como finalidad la realización de actividades industrial, comercial o de explotación de servicios públicos. Y la propia ley establece que están sometidas al derecho privado en todo lo referido a sus actividades específicas y a lo público en lo que atañe a sus relaciones con la administración o, si es que prestan un servicio público, en lo que se refiere al derecho público. El personal directivo de estas empresas se considera funcionario público, el resto del personal están sometidos a la ley de contrato de trabajo, su relación laboral. Se aplica la ley de contabilidad supletoriamente y la ley de obras públicas y las normas que regulan la contratación del Estado para todo lo que no esté previsto dentro de su propia normativa. No pueden ser declaradas en quiebra, o sea, esto se hace una liquidación administrativa donde, llegado a determinado punto, cuando no pueden afrontar sus obligaciones, no se le puede ir a pedir a un juez que las declare en quiebra y que liquide el patrimonio para pagar a los acreedores. Se las puede demandar, se las puede llevar a juicio, se las puede embargar, pero no se les puede pedir la quiebra y eventualmente pueden ser, sí, liquidadas por el Estado, que actúa como una liquidación, en vez de liquidación judicial, que es la quiebra, una liquidación administrativa, donde el Estado liquida todo el patrimonio para atender sus deudas. Esta forma empresarial tuvo su momento. Todavía siguen subsistiendo varias empresas organizadas bajo este formato que, digamos, se llama empresa del Estado,
y es el tipo societario se denomina empresa del Estado. Las demás podríamos también considerar que son empresas del Estado, pero en realidad no, porque no responden a este tipo societario específico regulado por la ley. El otro formato que estuvo vigente y que todavía está vigente es el de sociedades de economía mixta, que está regulado en el decreto 15.349 del 46 y tenía la particularidad de que podrían ser socios entes públicos, el Estado Nacional, las provincias, los municipios, y personas privadas. O sea, podían haber socios, dos socios públicos y privados. Podían haber solo socios públicos, sujetos estatales públicos, o también integrar sujetos privados. Pero la proporción del capital podía ser cualquiera, y tenían el objeto de satisfacción de necesidades de orden colectivo. Iban a estar regidas por el derecho público y el derecho privado, según cuál fuera su finalidad. Tienen un dato muy característico en el artículo 7, que sin importar cuánto sea el aporte de capital o la proporción del capital que tenga el Estado, el presidente, el síndico y por lo menos un tercio de los directores tienen que representar a la administración pública y los nombra la administración pública. Y además, en el artículo 8 se prevé que el Poder Ejecutivo va a tener la posibilidad de vetar las resoluciones del directorio. O sea, si el directorio adopta una decisión de hacer o desarrollar determinada conducta, si en el improbable caso de que esto fuera en contra de las intenciones del Estado, porque como tiene mayoría en el directorio, muy difícilmente eso pase, el presidente puede vetarlo. Y después tiene que haber una confirmación del ministro del ramo. Entonces, se prevé una intervención estatal muy grande. Este título societario no tuvo mucha recepción, porque permitía que el Estado, que el socio privado que se asociaba con el Estado quedaba prácticamente sometido al Estado, porque no importaba cuánto capital tuviera, siempre iba a ser minoritario, y a su vez todas las decisiones iban a poder ser vetadas por el presidente que está designado por el Estado. El personal, se prevé en la ley que están todos regidos por derecho privado, y el control es el régimen de control de la administración pública, que vamos a ver más adelante. Ya avanzando en las distintas formas que se van dando, encontramos a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, que están reguladas ya por la Ley de Sociedades, de los artículos 308 a 313, que se prevé que en aquellas sociedades en que el 51% del capital social y además el poder de decisión para prevalecer en la asamblea sea del Estado, se van a someter a este tipo. Están, dice la ley, sometidas al derecho privado, no se les aplica el derecho administrativo, y con las excepciones previstas en estos números, se les aplica todo el régimen de las sociedades anónimas, con estas pequeñas excepciones que están en estos artículos. Los controles, el personal y subalternos son todos regidos por el derecho privado. Los controles sí son de la ley de administración financiera, porque el Estado es el que tiene el capital. Entonces, cómo se desarrolla en esto, el Estado va a desarrollar su actividad de control. Y se prevé que su plan de acción y presupuesto tiene que ser aprobado por el Poder Ejecutivo, y además sí pueden ser declaradas en quiebra. Hoy en día el Estado
participa en un montón de sociedades con participación estatal mayoritaria. Con la última reforma a la ley de sociedades, se prevé que automáticamente, con el cambio de capital societario, la empresa se adecúa o varía el régimen jurídico aplicable. Por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas, cuando el Estado tenía el 30, o YPF, cuando tenía, siempre el Estado tuvo una porción del paquete accionario. Cuando el Estado expropió y adquirió la otra mitad, pasó a regirse por este régimen. Hay muchas otras empresas, sobre todo a partir de que el Estado desmanteló el sistema de régimen de AFJP y que se quedó con los fondos de AFJP. Muchos de los fondos o el patrimonio de AFJP eran acciones de sociedades anónimas que cotizaban en bolsa y que las AFJP tenían invertido los fondos en estas sociedades. Entonces, al quedarse el Estado, se quedó con el paquete accionario. Hoy en día el Estado tiene participación accionaria en un montón de empresas SA, participación que no es mayoritaria, tiene el 20, el 10, el 5, en un montón de empresas privadas. Pero son los dos formatos. Y el otro tipo societario es uno que tuvo bastante uso, todavía se siguen, recientemente incluso se han creado algunas, que es el régimen de la ley 20.705, que se llaman sociedades del Estado. Se constituyen con el Estado, la provincia y los municipios, la puede crear un municipio, la puede crear una provincia, y también la pueden crear entidades autárquicas, y en estas sociedades no se permite la participación del capital privado. Pueden tener únicamente socios estatales, públicos estatales, y excluyen del todo la participación del capital privado. Y además, lo que era una novedad en nuestro sistema jurídico era que podían ser sociedades unipersonales. Se las regula o quedan sometidas a todo el régimen de sociedades anónimas, son unos pocos artículos que tiene la ley, y en todo lo no previsto se les aplica el régimen de la ley de sociedades para las sociedades anónimas, y no se les aplica el régimen de derecho público, no se les aplica las leyes de contabilidad, de obra pública y el procedimiento administrativo, y en vez de acciones, como tienen las SA, tienen certificados representativos de la participación pública. De estas hay varias, hay fabricaciones militares Social Estado, por ejemplo, Lotería Nacional Social Estado, hay varias, y en las provincias siguen habiendo varias de estas que siguen vigentes. Bueno, con esto terminamos todo lo que es la actividad descentralizada. Y terminamos toda una parte de la administración pública. Vimos la administración central y la descentralizada en sus dos variantes. Y en definitiva vimos que la diferencia entre las entidades autárquicas y las formas empresariales del Estado, por llamarlas de una manera genérica, radica en dos cuestiones. Una, en el objetivo que tienen las entidades autárquicas, que están dirigidas a fines propios y esenciales del Estado, y las otras orientadas a fines industriales o comerciales, que de una manera más lejana o indirecta repercuten en el interés general, si no, no sería concebible que el Estado interviniera en esas sociedades. Y esto radica en una diferencia fundamental, que es el régimen jurídico aplicable. Según fuimos viendo la evolución, el principio general es que este tipo de formas societarias escapan al derecho público, al derecho administrativo, y en gran parte de su accionar se encuentran regidas por el derecho privado. Sobre todo en una evolución desde los primeros tipos societarios, que tenían una gran injerencia del Estado y de las normas de derecho público, hacia las formas como las sociedades anónimas, aún las con participación estatal mayoritaria, en donde el régimen es casi exclusivamente derecho público, según lo prevé la ley de sociedades y según lo prevé el propio Código Civil y Comercial.
Bueno, dudas, preguntas. Nos quedan 10 segundos. No, ninguna, digo. No, y después nos quedan 20 minutos. No sé si vale la pena retomar, pero retomemos 5 minutos que les quiero decir una cosa más. Puede ser 5 minutos, les prometo. Cortemos y tomamos 5 minutos nada más.